Buenas tardes, noches a todos. Nuevamente nos encontramos con el ciclo de conferencias organizadas con nuestro amigo tucumano Germán Müller, presidente de ACONOA. Hoy nos acompaña una gran jurista cuando les cuente el corto, abreviado, currículum vitae, se mueren. Scotty o Constanza Garcino, para nosotros Scotty una gran amiga, pero eso no obsta que es una gran jurista. Bueno, Constanza es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra Barcelona de España, magíster en Derecho Privado en la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Derecho del Consumidor de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora adjunta en Derecho del Consumidor, Cátedra B, Universidad Católica en Córdoba, y relatora en la Cámara Civil y Comercial número 5 del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Además de que ha publicado numerosos artículos, ha participado en tratados, en libros, y bueno, es un placer que hoy nos venga a hablar sobre las cuestiones controvertidas de los daños punitivos, que es un tema que nos interesa a todos y que, bueno, ha dado muchísimos debates. Así que, bueno, la modalidad de trabajo, no sé, Coti, vos qué opinás, pero la idea es que vos hables y después, salvo que sea algo muy puntual que tengan que interrumpir, la idea es que hable todo Coti y después al final se hagan las preguntas y se arme el debate. Así que bueno, no sé si Germán querés decir algo y si no le cedo la palabra a nuestra invitada. No, vinimos a escucharla a ella, así que adelante. Bueno, bienvenida Coti. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco especialmente a Paula y en nombre de ella el Colegio de Abogados de Rosario de la Segunda Circunscripción y a Germán en nombre de ACONOA. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y Paula ha sido muy subjetiva en su presentación por la amistad que nos une, como dice ella. Así que espero que no los desilusione la charla de hoy. Vamos a conversar sobre el tema de los daños punitivos. Voy a compartir pantalla. Así tienen la presentación de un Power. Y concretamente vamos a desarrollar algunos supuestos o aspectos que resultan más controvertidos. Ya la figura la tenemos en nuestro derecho hace años, y si bien inicialmente tuvo algunas críticas, creo que en la actualidad ha superado esos reproches que tenía la norma, y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta charla las distintas cuestiones. Vamos a desarrollar el origen, la denominación, las características y el fundamento del daño punitivo, también los fines del instituto, su naturaleza, ámbito de aplicación, cuáles son los requisitos de procedencia, cómo se cuantifica, cuál es el destino de esta multa, quiénes son los legitimados para reclamarlo y contra quiénes, el tema de la solidaridad, las costas, algunos casos de aplicación y la legislación proyectada que tenemos en la materia. Concretamente, el origen de esta figura viene, del common law, de los casos que ya seguramente todos conocen, Grimshaw contra Ford o Anderson contra General Motors, en los cuales dos automotores de cada una de las marcas se incendiaban y generaban daños a sus usuarios, y en estos casos los tribunales de Estados Unidos entendieron que las empresas lo que hacían era, en realidad, al tener el conocimiento de este desperfecto, analizar económicamente y entender que era más redituable pagar la indemnización por los daños que retirar todos los vehículos de circulación y solucionar el desperfecto que tenían, que era lo que realmente correspondía. En nuestro derecho, la ley 26.361 del año 2008 introdujo en la Ley de Defensa del Consumidor el artículo 52 bis, en el que se regula el daño punitivo por primera vez, y se denominó daño punitivo, a pesar de que ese nombre resulta un tanto objetable, como nos había explicado en su momento Pizarro, porque en realidad lo que se sanciona, lo que se pune, son ciertos ilícitos y no un daño.
Entonces, por ese punto sería que en verdad hay otras calificaciones que son mucho más agudas o más puntuales, como podría ser la denominación de una multa civil o la sanción pecuniaria disuasiva, como proponía la doctora González Zaval. Esa fue la denominación que se previó en el Código Civil y Comercial de la Nación, a pesar de que luego no fue aprobada el anteproyecto. Concretamente, y para recordar o tener presente la norma, ¿qué nos dice? Que en definitiva es una multa que se impone al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado. El juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Y cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán solidariamente ante el consumidor sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. Y nos dice además la norma que la multa que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción prevista en el artículo 47, inciso B, que es para las multas en sede administrativa, que son los famosos 5 millones de pesos que siempre se mencionan. Por su parte, el artículo 8 bis, que regula lo que es el trato digno y las prácticas abusivas, remite expresamente al artículo 52 bis al señalar que la violación a estos derechos del consumidor, que son además de jerarquía constitucional, además de las sanciones previstas en la ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el 52 bis, sin perjuicio de otros resarcimientos que le corresponden al consumidor, y que ambas penalidades son extensivas solidariamente a quien actúe en nombre del proveedor. Es aburrido las normas, pero simplemente para que tengamos presente cuál es la regulación positiva que tenemos en nuestro derecho a este instituto. Las críticas a la previsión normativa del 52 bis, concretamente, son que por un lado es demasiado genérico, que no establece cuáles son las condiciones de procedencia, que carece de tipicidad, siendo una sanción. Ahí se debatía si tiene naturaleza penal o civil, que en esto tenemos un fallo de la Corte Tucumana que aclara esta cuestión, ya vamos a ver, y que en realidad la norma solo requiere que haya un incumplimiento de obligaciones legales y contractuales, lo que es sumamente amplio, que tampoco se regula de manera concreta o determinada la cuantificación, sino que es sumamente amplio al establecerse simplemente un tope máximo, que también ha sido criticado porque muchas veces se dice desde la doctrina, sobre todo, que no siempre va a resultar eficiente o eficaz esa multa en relación al caso en concreto y al proveedor en particular. Se dice que atenta contra la libertad de empresa, el progreso de salientes investigaciones y avances de la economía, que es inconstitucional por ser ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Acá tenemos distintos fallos a nivel nacional que fueron confirmando su constitucionalidad. Tenemos uno del TSJ de Córdoba, de Filipo contra Parra, del año 2016, y también más recientemente de la Corte de San Juan en Ureta contra AMX del 2021, donde ambos altos tribunales provinciales se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de este instituto, que creo que ese planteo, si bien lo seguimos viendo, ha sido superado y ya la mayoría de la jurisprudencia decide a favor de la constitucionalidad. También se decía o se dice que el daño punitivo alienta la litigiosidad y el indebido ánimo de lucro por parte del consumidor. Sobre esto vamos a volver, y está relacionado con el destino de la multa, que es justamente por manda legal el consumidor. A favor del daño punitivo, ¿qué es lo que se dice? Que por un lado protege la dignidad de la persona, que permite ordenar conductas de los proveedores, evitando que se cause un daño grave en situaciones que merecen un reproche y además una tutela preventiva, para evitar que siga reiterándose una determinada conducta y en beneficio de todos los consumidores. Se afirma que en realidad la incorporación del daño punitivo a nuestro derecho asume una mirada humanista desde los derechos humanos por sobre la mirada economicista, y que por eso lo que se busca es la tutela de la dignidad de la persona, del consumidor, más allá de cuánto perdió o no económicamente en un caso concreto.
Se busca también con este daño punitivo desalentar conductas graves e ilícitos lucrativos, y pese al tenor literal de la norma, que ciertamente es genérico, el instituto fue corregido, delimitado y prudentemente aplicado por la jurisprudencia y también diseñado así por la doctrina. El concepto del daño punitivo, a mí me gusta siempre este que nos dio Pizarro ya en el 2000, que nos decía que son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a las víctimas de ciertos ilícitos y que se suman a las indemnizaciones por daños que realmente experimentan y que están destinadas, acá tenemos la doble finalidad, a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. Creo que si vamos desarmando esta definición, tenemos muchos de los presupuestos del destino y de la finalidad que tiene. En definitiva, ¿cuáles son las características? Vamos a admitir en hoy. Es una multa civil dineraria que se adiciona a las indemnizaciones que pudieran corresponder, es decir, no es una indemnización, esto creo que también todos lo tenemos en claro, no importa si hay un daño material, patrimonial o moral al consumidor, esto es aparte, va al lado, es paralelo. Por eso decimos que es independiente de la indemnización. Puede proceder aún cuando no haya indemnización de otro tipo, o puede ir junto con la indemnización. Recordemos en esto las tres funciones de los derechos de daños. Ya volvemos sobre este punto. Otra característica es que el artículo 8 bis, como ya leímos, expresamente remite a la aplicación del daño punitivo en caso de violación al trato digno y equitativo. Pero cabe tener presente que no solo en este caso va a proceder el daño punitivo. Procede, como dice la norma, ante cualquier violación legal o contractual por parte del proveedor, siempre que se den el resto de los requisitos. Es un derecho del consumidor a favor suyo, pero en beneficio de toda la sociedad. Por eso se justifica, como también profundizaremos, el destino que es el consumidor, el destino de la multa, que es a favor del consumidor, porque se beneficia indirectamente a toda la sociedad, aun cuando él sea quien recibe ese monto pecuniario en ese caso en concreto. Por otro lado, tenemos que tener presente, y es muy importante destacar, que el consumidor debe acreditar los presupuestos para su procedencia, es decir, que tiene que diligenciar la prueba para justamente que el juez tenga en claro cuál es el grave menosprecio, el incumplimiento reprochable, el daño que se generó o el daño que eventualmente puede generarse. No puede solicitar el daño punitivo y dejar todo al azar, ni siquiera en función del principio de las cargas dinámicas de la prueba. Además, se requiere un juez que sea activo para analizar la procedencia, analizar la prueba, los requisitos, y en su caso proceder al daño, a la condena por daño punitivo. Me interesa destacar especialmente que el daño punitivo no es un instituto de interpretación restrictiva, como se lee en algunos fallos y también en alguna doctrina, porque no lo dice la ley, a mi humilde modo de ver, ni surge de sus presupuestos. Una cosa es que deban cumplirse con determinados requisitos y que uno de ellos sea el reproche subjetivo agravado hacia el sujeto, como entiende la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, y otra cosa es decir que es de interpretación restrictiva. No comparto esta postura que afirma que es de interpretación restrictiva, porque ello no surge de ninguna norma, ni del 52 bis, ni del 8, ni tampoco tiene sentido en función de la finalidad del instituto de decir que es de interpretación restrictiva. No tengo problema que me hagan preguntas en cualquier momento, en función de lo que vos habías preguntado, Paula. Por otro lado, tampoco entiendo que sea un requisito la existencia de un ilícito lucrativo, porque puede haber casos en donde en realidad no hay un ilícito o un beneficio económico necesariamente por parte del proveedor, pero que de todos modos se requiera la sanción punitiva. Comenzando con el famoso caso Marchesín de Arena, en donde simplemente no había una rampa de acceso. Obviamente había un beneficio económico para la empresa que no había hecho la rampa, pero no era significativo. Por eso creo que no siempre
La protección del trato digno que impone el 8 bis va mucho más allá de un ilícito lucrativo. Por eso no me parece que sea un requisito indispensable para la procedencia del daño punitivo. Tampoco lo exige la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia mayoritaria, y de igual modo creo que no podemos requerir para la procedencia del daño punitivo necesariamente que haya reincidencia. Puede que sea un solo hecho, pero que por su gravedad justifica la procedencia del daño punitivo, y creo que la reincidencia va a servir como un elemento, si existe y se presenta, para, bueno, para tener en cuenta que procede, pero no es un requisito necesario, y sí va a tener influencia, creo yo, en la cuantificación del daño punitivo. En relación al fundamento, la doctora Kemelmacher de Carlucci, yo también hace tiempo, en el 93, nos decía que la idea implícita de esta herramienta sancionatoria estaba en que muchas veces el resarcimiento, es decir, la indemnización ante un determinado caso, no silenciaba las repercusiones de inequidad, la inseguridad que acarreaba a algunos hechos que eran irritantes, antisociables, cuyos autores lucraban a costa de la desgracia humana. Ahí tienen la cita de la doctora Kemelmacher, y también entiendo que es una herramienta que el legislador previó con expreso fundamento en el segundo párrafo del artículo 42, que impone a la legislación establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Y la misma norma establece que las autoridades, entendidas como tales a todos los poderes del Estado, van a proveer a la protección de esos derechos. Seguimos entonces con los distintos fines que tiene, que tiene el daño punitivo. En primer lugar, como lo dice el artículo 52 y el concepto que analizábamos de Pizarro, tenemos que el daño punitivo tiene fines preventivos, es decir, evitar, desmantelar la reiteración de hechos graves, reprochables al proveedor, y que justamente el derecho quiere que se desmantelen, y por eso se impone esta multa, con fines preventivos. Y el segundo fin que tiene el daño punitivo es sancionatorio, es decir, castigar determinadas conductas que lesionan los intereses no solo de ese consumidor en el caso concreto, sino el interés comunitario, que va más allá del caso en particular y que debe ser reprochable. Me parece interesante la observación que hace Matías, Irigoyen Testa, que destaca que en realidad hay una función principal y una accesoria del daño punitivo, y que la principal es justamente la disuasión del daño, es lo más importante, que no vuelva a reiterarse hecho tan irritante, reprochable al proveedor, y que el accesorio es la sanción, pero que en realidad lo más importante es disuadir este tipo de conductas. Y en definitiva, como hablábamos al principio, recordando las tres funciones del derecho de daños, indemnizatoria, preventiva y sancionatoria, vemos que el daño punitivo cumple con dos de las funciones del derecho de daños: prevenir y sancionar. En relación a la naturaleza jurídica, se analizaba si es una pena privada, una multa civil dineraria o una pena de naturaleza penal. En esto ya vamos a volver cuando veamos algún caso de jurisprudencia. Los tribunales se pronunciaron, y también la doctrina, a favor de que se trata justamente de una pena privada que tiene aplicación en función del derecho civil y comercial, que no es una indemnización o una reparación, que se suma a ella y que es de origen legal, porque está expresamente consagrada en el artículo 52 bis. El ámbito de aplicación lo tenemos exclusivamente en el derecho al consumidor, en función de esta norma, y si bien el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012 preveía la posibilidad de aplicar el daño punitivo para derechos de incidencia colectiva, en el artículo 1714, esa norma no fue aprobada finalmente y quedó excluida. Entonces solo la tenemos en el derecho del consumidor. A su vez, hay que recordar que hay una exclusión legal por la Ley de Responsabilidad del Estado, la Ley 26.944,
que establece que el daño punitivo no se aplica al Estado ni a sus funcionarios. Esto es criticado porque se entiende que no hay una razón lógica ni fundada para excluir al Estado, que puede ser válidamente un proveedor de esta norma, y que además vulnera el derecho de igualdad entre los ciudadanos. ¿Cuáles son, una de las cuestiones más importantes, los requisitos de procedencia? Aquí hay que tener en cuenta tanto la regulación legal, que desde el principio decíamos que fue criticada por la amplitud que tenía la norma, así como también otras cuestiones que fueron definidas por jurisprudencia, como la cuestión del factor de atribución. En primer lugar, como dijimos, solo procede el daño punitivo en materia de derecho del consumidor, tiene que existir una relación de consumo, es decir, un consumidor y un proveedor en los términos del artículo 1, 2 y 3 de la ley 2440 y de los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación. El segundo requisito, porque así lo establece el artículo 52, es que debe ser a pedido de parte. Si el consumidor tiene que solicitarlo en la demanda o en la primera oportunidad que tenga expresamente al juez. Y no puede el juez aplicarlo de oficio, ya volveremos sobre esto. Y en tercer lugar, tiene que haber un incumplimiento por parte del proveedor de obligaciones legales o contractuales. Ahora bien, respecto a este incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, que era la crítica genérica, que puede ser cualquier obligación o no, había originariamente dos posturas. Una amplia que decía que, en función de la literalidad del artículo 52 bis, cualquier incumplimiento podía justificar la sanción del daño punitivo. Esta tesis es minoritaria y fue con el paso del tiempo un poco dejándose de lado en general. Y una tesis restrictiva que postula que solo cuando el proveedor actuó con culpa grave, dolo o grave menosprecio a los derechos del consumidor, procede el daño punitivo. Esta es la postura mayoritaria, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Acá les cito a algunos pocos doctrinarios, como López Herrera, Hernández, Soso, pero la mayoría de la doctrina nacional se enrola en esta tesis restrictiva. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos el leading case de la causa Teijeiro contra Cervecería y Maltería Quilmes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de 2014, en la que el tribunal confirmó un fallo de cámara en donde, si bien en primera instancia se había hecho lugar a la demanda y se había condenado por daño punitivo por 2 millones de pesos, la Cámara lo revocó por entender que no había este reproche subjetivo agravado de la culpa grave o el dolo. Después tenemos un caso de la Corte Tucumana del 2011, en Borges contra Compañía de Teléfonos del Interior, en donde también se pronunció por este factor de atribución subjetivo. Tenemos otro fallo de la Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán, Sala 1, en ATAI contra FCA, que es un poco más reciente, del 2020, donde también se tuvo en cuenta la conducta del proveedor, en donde se había falsificado un contrato de adhesión de la actora, o sea, la firma de la actora se había falsificado a los fines de adherirse a un contrato de ahorro para fines determinados. Tenemos el fallo de la Cámara de Apelaciones del Circuito de Rosario en Di Natale contra Cencosud del 2020, y otros de las cámaras rosarinas también a favor de esta tesis restrictiva que requiere del factor de atribución subjetivo agravado en contra del proveedor. En contra de esta postura subjetiva, tenemos también el leading case de la Corte Tucumana en el caso Esteban contra Cervecería y Maltería Quilmes del 2019, en el que se analizó que, por tratarse de una cuestión alimentaria lo que está en juego, porque se había encontrado, al igual que en Teijeiro, un producto adentro de una botella de gaseosa. En el caso tucumano era una pila, en el caso cordobés era un envoltorio de gel íntimo. La Corte Tucumana entendió que en estos casos, por el derecho en juego que estaba del consumidor, que es el derecho a la salud, y aun cuando no se hubiera generado un daño, es decir, de manera preventiva, regía esta tolerancia cero que hacía que proceda el daño punitivo, aún en esos casos
para evitar futuras inconductas, y más teniendo en cuenta la reincidencia, que había otros casos en donde se repetían este tipo de acciones. Entonces, esto importa exigir a la empresa proveedora que tome mayores medidas de seguridad para garantizar la salud de los consumidores. Galdós, por su parte, en la doctrina, sintetiza los requisitos, y volviendo como para cerrar, del daño punitivo en petición de parte, porque no procede de oficio, existencia de un daño efectivo, este daño puede ser patrimonial o no, que existe entre las partes una relación de consumo, y algún elemento subjetivo que es una culpa agravada. Luego, en relación a la cuantificación del daño punitivo, el 52 bis, también de manera genérica, como se ha criticado, establece que se va a graduar la multa en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, estableciendo como tope los 5 millones que, por remisión expresa al 47 inciso B de la Ley de Defensa del Consumidor. Es una cuestión sumamente controvertida que entendemos perjudica, no aplica, a su procedencia por falta de parámetros claros. Es decir, creemos que si los criterios para cuantificar el daño punitivo fueran más detallados o más específicos, la judicatura aplicaría con mayor regularidad o sin tanta duda el daño punitivo. Según la doctrina y la jurisprudencia, se debe tener en cuenta las pautas que surgen del artículo 49, también que son para las sanciones administrativas, pero que por analogía la jurisprudencia también entiende que son válidas. Estas son el perjuicio, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos y perjuicios, y la reincidencia. En cuanto a las opciones para esta cuantificación, se propusieron, por un lado, fórmulas matemáticas, como en otros casos se han estipulado para la famosa fórmula Marshall, o alguna otra que se haya previsto para otros tipos de daños. En este caso tenemos a también Matías Irigoyen Testa, que creó una fórmula para cuantificar el daño punitivo en función de distintas variables, y que ahí les dejo el artículo para que consulten, porque por cuestiones de tiempo no vamos a introducirnos en el desarrollo de esta fórmula. Analiza cuántos, en breve síntesis, cuántos juicios hay por el mismo objeto, cuántas personas demandarían por esa misma causa, y así va sacando, en función de distintas estadísticas, determina cuál es una forma de cuantificar el daño punitivo, y que la idea de estas fórmulas matemáticas es de algún modo conceder objetividad a esta cuantificación. Por otro lado, la mayoría de los criterios, esta fórmula no es del todo utilizada, hay algunos casos en la jurisprudencia, un tribunal de primera instancia de Tucumán, algunos casos aislados en Córdoba hay un fallo, luego tenemos en Bahía Blanca, pero es bastante escasa la jurisprudencia en la que encontramos la aplicación de esta fórmula. Por el contrario, la mayoría de la jurisprudencia aplica, como dice la norma, el criterio del juez en el caso económico, y tiene en cuenta el beneficio económico obtenido y distintas cuestiones que ya analizamos en función del 49. Destacamos un fallo de la Cámara Quinta de Córdoba, en la que se hizo como una síntesis de los distintos criterios que podían considerarse, además del 49, de los criterios del 49, analizar otras cuestiones como, bueno, la gravedad del hecho, el perjuicio para el consumidor, y en este punto en particular analizar si es la violación a un derecho constitucional, a un derecho legal, cuál es el tiempo que se le hizo perder al consumidor en la defensa de su derecho, cuál es la posición en el mercado del infractor, es decir, si es una multinacional o es una pequeña empresa, cuál es el beneficio obtenido, si es que existe, porque como dijimos puede no haberlo, la eficacia de la sanción, es decir, que realmente cumpla con la finalidad que tiene de disuadir y sancionar, el grado de intencionalidad que tuvo el proveedor, la trascendencia social de esa infracción, no es lo mismo
quizás un ilícito lucrativo de escaso monto en una factura que se cobra a un rubro no solicitado, que la violación o un destrato, una violación al artículo 8 bis. La reincidencia en sede administrativa o judicial y la vulnerabilidad del consumidor. Destacan en este caso que hay que tener especialmente en cuenta si estamos ante un niño, un anciano o alguna persona que cumpla con esta doble vulnerabilidad, no solo como consumidor en el mercado, sino también porque tiene otra vulnerabilidad que se suma y que hace que requiera una especial protección. En esos casos la Cámara entiende que debe aumentarse el monto por la gravedad del hecho. Otro de los aspectos interesantes y debatidos es el destino de la multa. La norma es clara y nos dice que el destino de la multa es expresamente a favor del consumidor que peticiona el daño punitivo. Si bien hay críticas, la norma nos dice eso, entonces realmente es muy difícil apartarse de eso porque se trataría de una resolución contraria a derecho. A pesar de las críticas que se le da, a pesar de que muchos dicen que justamente ese destino a favor del consumidor es lo que genera que no haya tantas multas por montos significativos, pero bueno, eso es lo que nos dice la ley. La jurisprudencia mayoritaria también confirma que el destino es el consumidor en función de la literalidad de la norma, como el caso Esteban de la Corte Tucumana, el caso Müller-Germán contra Personal Telecom, o el caso de los tribunales santafesinos de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, Sala 2, en Torres contra Telecom. Aprovecho para agradecer al actor de ese juicio, a Germán, por el aporte de jurisprudencia tucumana para esta clase, que muchas veces no es fácil conseguir en los repertorios comerciales tanta jurisprudencia actualizada sobre el tema, sobre cualquier tema. Pero bueno, gracias, Germán. Luego tenemos, en relación a las reformas que se prevén, ustedes sabrán que hay 3 proyectos de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que la reemplazarían por un código, que si bien perdieron estado parlamentario, de todos modos creemos que es un avance de la doctrina que debe ser tenido en cuenta y que ojalá pueda volver a tener de algún modo un texto similar, aunque sea estado parlamentario, porque importaría un gran avance en los derechos del consumidor. Retrotrayéndonos un poco para atrás, el proyecto del Código 98 decía que el juez iba a asignar por resolución fundada el destino. El anteproyecto del 2012 decía lo mismo, no fue aprobado, ninguno de los dos, y estos proyectos de reforma a los que hacía referencia distinguen según quién la pide. Si es el consumidor individual o colectivo, va a estar destinada a estos, y si es alguno de otros de los legitimados activos por la ley, a solicitarlo a un fondo que se crea al efecto. Legitimación. ¿Quiénes pueden pedir la aplicación del daño punitivo? Legitimación activa. El consumidor y en sus 3 acepciones, es decir, el consumidor directo, el contratante, el consumidor indirecto, o el que se aprovecha de la cosa que no ha contratado, o el consumidor expuesto o bystander, que si bien fue eliminado el artículo 1 de la ley 2440, entendemos que de todos modos, por el artículo 1096 del Código Civil y Comercial de la Nación, mantiene vigencia y justamente en materia de prácticas abusivas, que es uno de los casos en donde expresamente se prevé la pena del daño punitivo. Es decir, cualquiera de todos los consumidores. La legitimación pasiva, cualquier proveedor que no cumpla con sus obligaciones. Nos vamos al artículo 2 y puede ser cualquiera en todas sus modalidades. Lo importante acá es destacar que no puede aplicarlo el juez de oficio. La ley expresamente en el artículo 52 bis impone que sea pedido de parte, y tenemos un caso en particular de la Corte Suprema de Tucumán, en Borges, que ya les hice referencia, contra Compañía de Teléfonos de Interior, en donde se revocó una condena que el juez había aplicado por daño punitivo de oficio, y se entendió que no podía resultar procedente esa condena por vulnerar la congruencia, el derecho de defensa en juicio, etc. Es decir, que hoy nuestro derecho no admite la procedencia del daño punitivo de oficio. Otra cuestión importante es la solidaridad, porque tanto el artículo 52 bis
y el 8 bis, que ya leímos, hacen referencia que cuando haya más de un proveedor que haya participado en este incumplimiento, va a ser solidariamente responsable por el daño punitivo ante el consumidor. Así como también quien haya actuado en nombre del proveedor, nos dice el 8 bis. La crítica que algunos hacen es que en realidad se trata de una sanción que quiebra de algún modo el principio de la personalidad de la pena. El debate está dado por si directamente resulta procedente contra todos, o si debe entenderse que esa solidaridad es entre quienes hayan sido autores en función del reproche a título de culpa, grave o dolo de este daño punitivo. La importancia es que, o lo importante en realidad es que la solidaridad se confirma en los proyectos de reforma si los diversos integrantes actuaron con autoría. Entonces, mientras haya autoría, van a ser solidariamente responsables por el daño punitivo, al margen de las acciones de regreso que pueda haber entre ellos con posterioridad, según nos dice hoy el 52 bis. Pero esto es una cuestión bien importante. Otra cuestión es el tema de las costas, que no es muy analizado por la doctrina, pero es una cuestión práctica, porque se le exige al actor al iniciar el juicio que lo solicite, que además estime cuál es el monto por el cual considera que debe proceder el daño punitivo. Y esto hace que muchas veces, en Córdoba, por ejemplo, no funciona el beneficio de gratuidad. Entonces, al estimar el monto, tiene que pagar tasa de justicia por ese monto y además asumir las costas en caso que pierda. Sé que no es el caso de todas las provincias, por suerte, pero bueno, eso tenemos en nuestra provincia, y de todos modos, al margen de la tasa de justicia o gastos de iniciación del juicio, creo que en todas las jurisdicciones es algo que preocupa a los letrados, que incluso asesoran a sus clientes en el sentido de determinar el monto que se solicita, previendo el tema de las costas. Entendemos que ante el rechazo del daño punitivo, debiera considerarse que no resulta procedente el principio general de la derrota, ni siquiera el de los vencimientos múltiples, porque ello atenta contra el fundamento del instituto y desalienta su solicitud. La idea es fomentar que se aplique, y por eso entendemos que la regla general es que las costas no se deben imponer al consumidor aún ante el rechazo del rubro. Y excepcionalmente sí que puedan imponerse en caso de temeridad, malicia o petición inexcusable. Jurisprudencia en este sentido, tenemos la Cámara Civil y Comercial de Rosario, Sala 4, en el 2021 se pronunció en Schott contra Telecom, y la Cámara Quinta de Córdoba en Navarro contra Gama. Entre otros argumentos en que fundamentó la jurisprudencia esto, y entendemos que esas son las razones, primero el principio de gratuidad del artículo 53, que sabemos está debatido el alcance de este beneficio de gratuidad, si incluye o no las costas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció en los casos de procesos colectivos, que en su tesis amplia, que incluye todo, no solo los gastos de inicio del proceso, sino también las costas. Y tenemos también como fundamento las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia, ahí falta una D, y las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el 2019, donde la Comisión destinada al Derecho del Consumidor también se pronunció en sentido de que las costas no pueden imponerse al consumidor aun cuando se rechace el daño punitivo. ¿Cuáles son los principales incumplimientos que la jurisprudencia entendió que resultaba aplicable el daño punitivo en términos generales? Y si consultamos cualquier repertorio de jurisprudencia, nos salen incumplimientos por empresas de medicina prepaga, por ejemplo, por aumento de cuota por edad, eso sería un caso de un consumidor hipervulnerable, por falta de cobertura en situaciones de extrema necesidad, también sería un hipervulnerable, porque además de ser consumidor es un enfermo o necesita de algún tipo de protección a su salud. Por violación al trato digno y equitativo, el 8 bis, el 1096 del Código y el 42 de la Constitución, no atención en tiempo y forma, no respuesta a reclamos, por violación al deber de información en casos de electrodomésticos, autoplanes, compras online, tarjetas de crédito, medicina prepaga, seguros, por incumplimiento de la obligación de seguridad en términos amplios, por el 5, 6 de la ley, o el 42 incluso de la Constitución,
por débitos indebidos en tarjetas de crédito o facturas de servicios, por falta de entrega en productos comprados online, por omisión de dar respuestas a un pedido de baja de servicios, ya sea de teléfono, de internet o de cable, entre otros. No sé cómo estamos con el tiempo, tengo para referenciar algunos casos. Marchinan de Arena, creo que todos lo conocemos, no hace falta detenernos demasiado, uno de los casos leading case en nuestro derecho del daño punitivo es del 2012, se condenó en ese momento por 30.000 pesos a la empresa de telefonía por no contar con una rampa de acceso para una persona que tenía dificultades para moverse, que utilizaba una silla de ruedas, y un día de lluvia lo hicieron esperar afuera, mojándose, y sin darle una solución para que acceda al local comercial. Entonces se entendió que este era un trato discriminatorio y que era suficiente para emitir la multa. Luego tenemos el caso un poco más reciente de GMC del 2020, de la Suprema Corte de Buenos Aires, en donde se condenó también por daño punitivo por un robo en un cajero automático, se condenó el banco, por un robo en un cajero automático, porque se entendió que el proveedor era quien debía acreditar, para excluir su responsabilidad, que la causa del daño le era ajena. Y especialmente se tuvo en cuenta que la empresa no solo incumplió con las obligaciones de seguridad, sino que entendía que cumplía con todas las obligaciones y que no podía hacer más nada para garantizar la obligación de seguridad. Y esto fue el reproche subjetivo que el tribunal, en el que el tribunal justificó la procedencia del daño punitivo. Luego tenemos el caso Teijero, al cual ya hicimos referencia, el objeto flotando en la botella, que tiene como contrapartida o contracara Esteban de la Corte Tucumana. Acá en el de Córdoba se hizo alusión o se requirió el factor de atribución subjetivo, mientras que en el caso tucumano se entendió que había tolerancia cero en caso de proveedores alimentarios. Con relación a la constitucionalidad del daño punitivo, tenemos el caso de Filippo contra Parra, al cual ya hice referencia con anterioridad, no está en pugna la Constitución, no tiene la misma estructura que una sanción penal, por eso se dice que sí es constitucional, no se le otorga sin más el carácter penal, ya hay otras multas civiles en nuestro ordenamiento, el Código expresamente lo prevé como función preventiva en el 1708, y por lo tanto no hay por qué entender que es inconstitucional. Acá tenemos el caso tucumano, el Sassi Colombres contra Claro, en el que también se definió que es una pena privada, que no tiene naturaleza penal sino civil, y que por lo tanto se aplican las reglas y los principios del derecho civil y comercial, no es entonces, o no se requiere esa tipicidad o los principios penales. Después tenemos más recientemente, de la Cámara Civil y Comercial, este caso Mariano contra Asociación Mutual, el personal jerárquico de bancos oficiales. En este caso me pareció interesante destacarlo porque también se trata de un consumidor hipervulnerable, era un contrato de medicina prepaga en los que habían desafiliado tanto al titular como a su grupo familiar, entre los que se encontraba un niño que necesitaba las prestaciones de salud de manera urgente, y la Cámara entendió que la obra social no podía desconocer estas necesidades de cobertura y que no había una razón justificada para excluirlos de esta cobertura, primero de la afiliación, y en segundo lugar, una vez reclamada la cobertura, para denegársela, que se trataba en realidad de un comportamiento discriminatorio y revanchista, dice la Cámara. Y que por eso se consideró que los administradores de la mutual habían obrado con un comportamiento rayano con el dolo, o cuanto menos con culpa grave. Y por eso se aplicó también el daño punitivo. Luego tenemos los proyectos que les decía que hasta hace poco tenían estado parlamentario, tanto los de los diputados Cornejo, Mestre, Elena y Cacase, como los de la diputada Swinch, establecieron en el artículo 118 la regulación del daño punitivo de una manera mucho más específica, detenida, completa, que en relación al actual artículo 52 bis,
aclaraba que esto del factor de atribución subjetivo agravado, porque nos requiere la normativa proyectada un grave menosprecio, dolo, culpa grave, y determinaba ciertas reglas, que en las acciones individuales puede pedirle al consumidor un ministerio público, es decir, amplía los legitimados en el caso de acciones colectivas, todos los legitimados para promoverlas. En cuanto al monto, se fija tomando en consideración la gravedad de conducta, la repercusión social, los beneficios, los efectos disuasivos, el patrimonio, la reincidencia, la conducta que haya observado durante el proceso, que esto me parece muy importante y que sé que hay casos de jurisprudencia en donde se analiza también cuál es el comportamiento que obtuvo extrajudicialmente en sede administrativa y en sede jurisdiccional, y pone, en vez de un techo, como lo hace el 52 bis, un piso. No puede ser inferior, y es variable, no está sujeto a un monto concreto, sino que lo pega al salario mínimo vital y móvil, a 20 salarios mínimos vital y móviles, lo cual es bastante razonable y elevado como piso mínimo. Luego establece que si es solicitado para los consumidores, y acá tenemos lo del destino, va a ser para ellos. Y si es por el restante de los legitimados, para el fondo al que hacíamos referencia, y regula cada uno de los proyectos de distinta manera esto del fondo. En cuarto lugar, establece que si dos o más proveedores son autores de la conducta, van a ser solidariamente responsables. Y que la obligación de pagar los daños punitivos no es asegurable, porque si no, se entiende que los proveedores van a pagar el seguro y van a seguir incumpliendo. Y si lo que se busca es prevenir justamente estas graves inconductas, no tendría sentido tornarlo asegurable. El otro proyecto sigue igual. Y para terminar, decirles que pese a las críticas que originalmente recibió la regulación del artículo 52 bis del daño punitivo, entiendo que la judicatura encontró, con fundamento muchas veces en la doctrina y en jurisprudencia quizás del derecho comparado, pautas razonables para aplicarlo y eficientes. Si bien nos gustaría que fuera aplicado de manera mucho más frecuente e incluso por montos más elevados para poder cumplir específicamente con la doble finalidad que creemos no siempre se produce o se cumple en los casos de condenas por bajos montos. En esta sociedad globalizada, con la actuación de grandes corporaciones y las situaciones de vulnerabilidad del consumidor, el daño punitivo es una herramienta eficaz y clave para evitar estas conductas graves y reprochables a los proveedores. Y creo que los proyectos, tanto uno como el otro, en el artículo 118, subsanan estas deficiencias o estas faltas que tiene actualmente el artículo 52 bis, y sería de gran utilidad que nuevamente adquieran estado parlamentario o algún proyecto similar, obviamente, porque no se puede esto. Así que bueno, les agradezco mucho a todos por la atención, y desde ya estoy a disponibilidad para cualquier tipo de pregunta. Bueno, buenísimo, Coti, muchas gracias. Súper completo. Me parece que tenemos un montón de inquietudes y de cosas para decir todos. No dejaste nada sin tocar. De lo último, de las conclusiones que sacás, sabes que sobre todo el tema de que realmente cumpla la función disuasiva, que tiene que ver con los montos, ¿no? Y con el tope, que hoy parece nada, 5 millones de pesos, y sin embargo, creo que es Alejo el que dice, nos preocupa el tope como si hubiéramos llegado muchas veces al tope, y yo no conozco ninguna sentencia del tope. Conozco una que declara la inconstitucionalidad en primera instancia, no sé si en Salta o en Jujuy lo lleva 10 millones, pero fuera de eso, me parece que en Tucumán la más alta ronda los 3 millones, y nos preocupa el tope. Sin embargo, cuando nos debería preocupar más, creo, llegar a acercarnos al tope, por lo menos. Y hablando de eso, el otro día con Belén Japase y José Sayán, yo no me privo de nada, ¿viste? Esos lujos que uno se da, me doy cuenta. planteaban la posibilidad, que en realidad había sido planteada por un juez de primera instancia aquí, civil y comercial, de que el juez, escuchen, de oficio pueda aumentar el rubro incluso en casos de transacción. Ah, mira. ¿No? Sí, me dice es si la superinteresante el función, planteo. muy interesante, me dejaron así como, Sí. no sé, porque si la Yo creo función que sí. realmente, ¿vos decís que sí? Bueno,
Lamentablemente, como está la situación de la jurisprudencia, dudo que ocurra, pero sí creo que sería esperable o encuentro razones para fundarlo. A mí también me gustaría incluso la aplicación de oficio del daño punitivo, que sé que es posición absolutamente minoritaria, pero desde los tribunales vemos casos en donde decimos, ¿por qué no lo pidió? Y donde realmente sería necesaria una sanción preventiva, sobre todo por la función preventiva, pero los tribunales y los jueces se encuentran limitados ante la falta de pedido. Creo que, bueno, sería todo difícil porque también tenemos el derecho de defensa en juego del proveedor, de decir, bueno, no tuve cómo defenderme de esta aplicación del daño punitivo. Si el juez le corre vista antes diciendo, podría aplicar daño punitivo en un primer decreto o en algún caso posterior, podría haber adelanto de opiniones, todo muy difícil, pero sí creo que sería bueno si se encontrara la forma de encauzarlo ese pedido. Y en relación al monto concreto, muchas veces en la demanda se pide o lo que más o menos considere, y ahí te dejan abierta la puerta a que el juez, en función de la prueba diligenciada en la causa, que por eso hace hincapié en la prueba, pueda condenarse por un monto mayor al solicitado de manera concreta, que muchas veces creo yo, humildemente, los letrados no se animan a solicitar montos tan grandes por este riesgo de las costas y por esto que hablábamos también. Entonces, dejando abierta esa puerta, no encuentro razones para denegar el aumento del monto en ese sentido, para cumplir con la finalidad que realmente tiene, porque las condenas que tenemos, como vos decís, Germán, por montos tan bajos, no les generan nada a los proveedores, van a seguir incumpliendo, y bueno, si tenemos en cuenta que son empresas multinacionales, que tienen ganancias en dólares, y con la inflación que tenemos, que le pongamos 5 millones no es nada hoy por hoy, realmente. Eso es lo que yo creo, y obviamente que dependerá del caso la cuantificación. Pero sí me parece, lo veo más complicado en el caso de la transacción, que vos me decís que Belén y José decían, pero... Sí. No decían que corresponda, ¿no? Era claramente una hipótesis de laboratorio en el que se preguntaban si, sí, teniendo en cuenta la función, podía llegar a pasar sí. eso. Es decir, el juez que dice, no, esto no es suficiente, Bueno, yo lo tenemos elevo. el orden público por medio, que en las transacciones siempre el juez tiene que controlar, y si entendemos que la ley de defensa del consumidor es de orden público por el 65, ahí habría una ventanita, pero bueno, sí, es de laboratorio. Sí, es muy, muy lejos, me parece. No, Pau. no está internalizada la razón de ser de los daños punitivos. Cuesta muchísimo, por lo menos lo que yo veo, incluso dar más de lo que pidió el abogado patrocinante por este miedo que marcás vos, Coti, de que obviamente corres el riesgo de ser condenado en costas por un monto que además se sabe que los jueces, por lo menos acá en la jurisdicción de Rosario, son bastante tacaños al momento de otorgar daños punitivos. Entonces, yo he tenido la experiencia de que me han subido más de lo que yo he pedido, pero es excepcionalísimo y en montos muy pequeños, o sea, a lo mejor un poco más, pero no una suma que amerite lo que es realmente el daño punitivo. Pero la realidad es que uno no se anima a pedirlo porque está haciendo correr riesgo al cliente de que lo condenen en costa por, no sé, por una base regulatoria de 3 millones, de 4 millones. Entonces es complicado. O que te digan, bueno, te condeno, o sea, te hago lugar a todos los rubros, pero no te hago lugar al daño punitivo, y entonces estás condenado en un 30 o un 40% al pago de las costas. Una cosa de loco, incluso frente a la jurisprudencia de la Corte Nacional de octubre del año pasado, que estableció que incluso en las acciones individuales no podría condenarse al consumidor. Pero también eso es otro tema, en el cual los jueces son muy reacios en decir el consumidor no tiene que pagar costas. Acá en Rosario es como un terror que tienen en hacer lugar a eso. Así que bueno, eso quería decir simplemente, que comparto plenamente todo lo que vos dijiste, y bueno, ese miedo también de decir, bueno, estamos enriqueciendo al consumidor. Y quiero también decir en cuanto al destino, que
yo sé que la mayoría opina que debe otorgarse al consumidor. Yo creo que no es un valladar como está redactada la norma, tengo incluso artículos publicados al respecto, o sea que no es ninguna novedad de mi postura minoritaria, pero el hecho de que sea en beneficio del consumidor puede ser también a través de la educación, a través de otorgarlo a alguna asociación con un fin determinado, en beneficio de un grupo de consumidores afectados. Yo no lo veo tanto como un impedimento como está regulado. Obviamente que hay que hacer esta interpretación que estoy diciendo, y si hacemos una interpretación más lineal, decimos es el consumidor que demanda y no otro. Pero si lo vemos desde un punto de vista más amplio, podemos entender que ese consumidor puede incluir al grupo dentro del cual se encuentra el consumidor que inicia la demanda. Bueno, esto yo sé que es una postura minoritaria, pero alguna jurisprudencia lo ha considerado. Sí, hay alguna jurisprudencia. Sí, así que bueno, eso quería decir. Para un segundo, pero una parte siempre para el consumidor. Sí, una parte vamos a darle al consumidor, bueno, que es el que llevó adelante el proceso Claro. y luchó. Sí. Pero bueno, yo creo que este destino mixto quita un poquito el miedo del enriquecimiento sin causa, que no es real, pero que está como un sesgo en los términos de Galdós, que dice de los sesgos de los daños punitivos. Es un sesgo. Y a lo mejor si se reparte un poco el tema del daño punitivo, los jueces son menos tacaños y cumple efectivamente la función disuasiva, que yo creo que es mucho más importante que la sancionatoria. Así que bueno, eso es lo que me parece, y bueno, vamos a seguir defendiéndolo, pero bueno, sé que es minoritario. Acá hay una pregunta, no sé si lo podés ver. Sí, dame un segundo que Dale. te aporto algo a eso que estabas diciendo. En el fallo Esteban, que mencionaba Coti, que apareció una pila en base de una bebida, en la Cámara el voto de la minoría aplica un destino mixto y llega a un monto muy alto. No me acuerdo si era, en ese momento era mucho, ponele que a plata de hoy sean 3 millones de pesos para una entidad de bien público y 100.000 pesos para el consumidor. Y si bien la mayoría dice que no, y la Corte ratifica que no, que es todo para el consumidor, yo creo, citando de nuevo como hacía hace un ratito a Galdós, que el camarista, al otorgar la mayor parte a una entidad de bien público, se saca el sesgo de encima y dice, o sea, se olvida de este consumidor, ¿por qué se va a llevar toda esa plata el consumidor? Y por eso llega un monto tan alto. Y ejerce a su vez un efecto ancla sobre los que vienen después, y dice, está bien, lo voy a bajar, pero si dieron 3 millones, yo no puedo bajarlo a 100.000 pesos. Y quedó un monto alto. Nada, simplemente eso como aporte a lo que venías diciendo. Tenemos que hacer un esfuerzo terrible los abogados para ver qué efecto producimos en la psiquis del juzgador que lleve a que se apliquen daños punitivos que están regulados por la ley. Pero bueno, por lo menos en Rosario estamos remando en dulce de leche. Sí, acá también. Sí. Pregunta Mercedes, ¿cómo se suele probar el dolo o la culpa grave? Porque los proveedores son bastante pícaros. Sí, siempre son bastante pícaros. Depende del caso concreto, pero hay que acreditar, por ejemplo, si fuera el caso de incumplimientos, si hay un incumplimiento contractual, a la violación del deber de información, de qué modo se incumplió con ese deber, si hubo una violación al trato digno, cómo hizo el proveedor, de qué manera hubo el destrato, ya sea con testigos, con el pedido de, recordemos que en esto está el principio de las cargas dinámicas de la prueba también, se puede solicitar que traiga las cámaras o que traiga como testigo al guardia de seguridad en el que vio que pasó tal cosa o tal otra. Siempre tenemos amplitud de medios probatorios, va a depender mucho del caso concreto para ver cómo, y si no puede el consumidor contar con los elementos de prueba necesarios, va a regir este principio de las cargas dinámicas de la prueba, pero como consumidor hay que solicitar para que juegue en contra del proveedor esa carga, solicitar que traiga que traiga la historia clínica, que traiga el contrato que no le dio la copia, y en donde consta cuáles son los servicios concretos, que traiga
algún tipo de documento de reparación, en el caso de que hubiera un defecto en la reparación. Hay que ver en el caso cómo se dio. Muchas veces también se tiene en cuenta si los distintos pasos o los distintos reclamos que fue haciendo el consumidor, esto que hablábamos de la consideración de la conducta del proveedor, tanto sea administrativa, prejudicial como judicial. Entonces se puede probar que se envió carta documento, que se fue a la oficina, que se llamó con el número de reclamo, que se inició una demanda ante la Dirección de Defensa del Consumidor, que se traiga la copia de ese trámite administrativo, y luego con todo el procedimiento del propio juicio se suma todo eso y se analiza cuál es la conducta del proveedor de mantener un incumplimiento frente al consumidor, que ya en todos esos pasos se fue acreditando y agravando con el paso del tiempo, obligándose al consumidor a buscar un abogado, a iniciar un proceso judicial con todo lo que ello implica. Pero la prueba depende del caso concreto en realidad. A mí me parece que ¿cuál es el muchas incumplimiento veces, contractual o legal que se alega? muchas veces ofrecemos, si bien no es un requisito de procedencia, como bien lo marcaste vos, el tema de la reincidencia, pero el tema de la reiteración en determinadas prácticas, yo creo que abona el hecho de otorgar daños punitivos o elevarlos. Nosotros a veces oficiamos a la mesa de entradas única de tribunales respecto de esos demandados para que informen sobre causas análogas, o a la, no sé, Dirección de Comercio, Defensa del Consumidor acá en Santa Fe, a Defensoría del Pueblo, o sea, determinar la cantidad de causas análogas, la reiteración de esa conducta y que se mantiene en el tiempo. Yo creo que eso es una prueba clave. Más allá de que no sea un requisito de procedencia, yo creo que determina el hecho de esta reiteración y obviamente de las ganancias, o cuando, por ejemplo, se producen incumplimientos que generan pequeñas ganancias, pero que en el monto total termina siendo verdaderamente un ilícito lucrativo, más eso allá como pericia. Exacto, sí. Pero yo creo que hay que ser creativos como abogados y buscar y poder probar eso, porque generalmente son prácticas reiteradas. A veces es muy difícil, si uno tiene un juicio individual, poder encontrar esa reiteración, pero muchas veces se puede acreditar. No sé, Germán, ¿cuál es tu experiencia? Que vos también litigás mucho. ¿Cómo probás este tipo de Creo que depende mucho de, como dice Coti, de cuál es la conducta que estamos indicando. Sí, porque a veces podremos probar o podremos suponer o presumir que se repitió muchísimas veces, por ejemplo, por la cantidad de juicios, más allá de que las estadísticas lamentablemente no son lo suficientemente precisas como para ayudarnos en eso. Pero en muchos otros casos, el micro ilícito es tan micro que no hay otros antecedentes. Uno de los fallos que mencionaba Coti acá de la Corte, que dice el consumidor no tiene que probar que ese ilícito se repitió muchas veces, precisamente porque no puede, porque no hay. O si los hay, ¿cómo haces para saber que, no sé, en qué ciudad se condenó a la misma compañía de seguro porque hizo lo mismo? Muy difícil eso, e insisto, muchas veces no hay, porque si la compañía de seguro no me devolvió 800 pesos que yo le pagué al plomero cuando supuestamente debieron ellos mandarme un plomero, no iniciaron esos juicios. Entonces, bueno, por suerte nosotros tenemos la corte que tenemos y dejó muy claro eso. La verdad que les tenemos envidia. Sí. Yo tengo pruebas de que Germán es causa fuente de los leading case de la Corte de Tucumán. No, bueno, eso no sé. Pero... En derecho del consumidor, al menos. No sé el resto, ya, tanto vos me dirás. No, por suerte se llega mucho aquí a la Corte con esas cosas y hay muchos fallos interesantes. Pero bueno, hay que ser creativos, pero sobre todo hay que ver, insisto, esto que decía Coti, el caso concreto, es decir, no es todo lo mismo. Y muchas veces la prueba es aportada por el propio demandado sin darse cuenta. Sí. Porque esto creo que es esencial. Nosotros no sabemos la realidad de lo que pasó con detalle. Si esto
de Grimshaw, de tener una planilla en donde los actuarios hacían los cálculos de cuánta gente se iba a morir y cuánto iba a costar, eso no existe en la vida real en Argentina. Entonces, saber cuántos casos como eso hubo, o cuál puede ser el lucro que perseguían detrás de esto, no podemos saberlo. A veces nos damos con esa información durante la prueba, que intuimos que puede ayudarnos, ¿no? Entonces con los oficios o con alguna pericia, o a veces incluso aportada por la propia demandada. Eso es fundamental, muchas veces no lo sabemos, por eso tampoco podemos cuantificarlo claramente en la demanda. Mira, yo creo que les cuento esto cortito, pero tiene que ver con lo que vos decís, Germán. En los juicios de planes de ahorro, nosotros oficiamos a la Dirección de Comercio acá de Santa Fe para que nos informen la cantidad de denuncias. Como los que litigamos en Santa Fe saben, esto, o sea, acá nosotros no tenemos ley de aplicación, o sea, no tenemos implementación, con lo cual nos aplican multas, es muy complicado toda la parte administrativa y la parte procesal judicial. Bueno, lo que nos piden los proveedores, que informen no solo las denuncias, sino las multas. Obviamente que no va a haber ninguna multa, si no la pueden imponer. O sea, fíjense lo casi payasesco del planteo. Es similar a lo que decís vos, bueno, está en micro, en esto no es micro, pero no existe. Quieren que pruebe algo inexistente y con eso desligar su responsabilidad. Lo cuento porque es cómico y lo plantean en casi todos los juicios. Quiero además que oficie y que lo haga el actor, que informe las denuncias y además las multas que se les impusieron. Obviamente que ninguna. Bueno, nada más, esto a título Bueno, pero de cae de tragicómico. Maduro. Sí. ¿Cómo? Que cae de Maduro la respuesta de eso y el rechazo a ese planteo. Sí, bueno, a su vez, por eso te digo, muchas veces lo aporta el propio demandado, porque te contestan demanda, por ejemplo, tratando de ridículo el pedido del consumidor. Decía, ahí está claro el trato indigno, yo no tengo que probar nada más. Sí. Si la empresa me contesta demanda diciendo, bueno, sí, lo tuvimos esperando 4 meses para darle de baja el servicio, pero no es tan grave. O, ¿no? Ellos mismos te están diciendo, tratamos indignamente a todos y no nos importa. Incluso yo creo que el tema de las apelaciones o las casaciones infundadas por parte de los proveedores también son razones para confirmar la sanción de daño punitivo, porque muchas veces no estoy de acuerdo con esto, y después uno ve los agravios y son para declarar la deserción, pero impugnan y apelan o casan como si fuera una instancia más, y eso demuestra también su actitud procesal y la mala fe que sigue en sede judicial. Sí, Claro, bueno, la mira, conducta justo. procesal, como decía. Sí, sí, qué bueno eso que decís, Joti. No todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, sí, quizás. Yo sí, claramente, Quizás me no. parece que Yo también. habla mucho de la Total. conducta de la empresa, sí. No podés Es que disgregar. la idea es que tienen que darle una respuesta, una solución. Ante un incumplimiento tienen que darle una solución. Y si se demoran y encima siguen actuando de mala fe, ponen más trabas, apelan y hacen que no les llegue la solución rápida al consumidor, entonces el reproche se agrava para mí. Sí, sobre todo ahora con algo que también mencionaste, que es la inflación. Para mí ahí hay una perversa ecuación de Sí, decir, lo pateo, lo llevo 5, 7 años, la plata se va devaluando y al momento en que yo tenga que indemnizarlo, porque sé que lo voy a tener que indemnizar, me va a costar mucho menos. totalmente. Sí, porque las tasas que se Preguntaba, están perdón, dando. No, que las tasas de interés que se están dando son superadas por inflación. claramente. Esteban Jurum dice, ¿podría tener como contenido una obligación que no sea dineraria más allá de la regulación legal? Yo creo que sí, muchas veces en función de esta finalidad preventiva que tiene el derecho del daño punitivo, además de mandarse a pagar una suma de dinero, se pide, o, por ejemplo, a una empresa que tape el pozo en donde cayó un niño, o que haga algún tipo de acción, que es una obligación de hacer y no dineraria, que puede estar dentro de lo que es la sanción. No sé si está dentro, si engasta en la noción de daño punitivo, pero que va a ir como una medida preventiva conjuntamente, yo creo que por supuesto que sí, porque no siempre este daño punitivo, pasa que el daño punitivo es una sanción pecuniaria, estamos hablando que siempre son sumas de dinero,
Por eso no sé si incluiría dentro de la noción de daño punitivo, pero sin duda creo que puede ir paralelamente ordenada esa medida preventiva a los fines de o que no ocurra el daño o evitar sus consecuencias. No sé qué opinan ustedes. Sí, estoy de acuerdo con vos. No, no me parece que eso sea daño punitivo, pero sí estaría buenísimo que los jueces, como pasó en Machinán de Arena, Claro, hagan la que rampa. ordenaron Incluso en hacer el, la en el rampa. tribunal, viste que en el tribunal que condena no estaba la rampa, hagan la rampa, llamen el recall, tomemos medidas, pero no creo que eso sea daño punitivo. No, No. para mí eso entraría dentro de lo que es el mandato preventivo que se habilita a través del 1710 y siguientes, pero bueno, creo que daño punitivo por definición es una sanción pecuniaria que implica una multa de dinero. A veces la obra que tengan que realizar, depende de la cuantía, puede considerarse a lo mejor una sanción implícitamente, pero a lo mejor habría que encauzarlo a través de lo que sería el mandato preventivo. A lo mejor, no sé si Esteban está así, Esteban, no sé si lo preguntás por el caso Jurum, en donde, que fue acá en Rosario, y que se ordenó hacer todas las sillas del banco que no tenían, más un baño, más un montón de cosas, más el daño punitivo. No sé si lo preguntás por eso, que terminó siendo al final, en definitiva, una sanción pecuniaria, supongo, porque debió ser bastante caro para el banco, pero yo creo que va más por el lado del mandato preventivo que por definición, por lo que sería un daño punitivo propiamente dicho. Al conocerlo a Esteban me imagino por dónde viene la pregunta. Y está Ahí bueno el escribe que caso. está, pero que no puede hablar. Está bueno el Perdón, caso. perdón que quiero intervenir ahí en el ejemplo, en el caso que mencionabas, Paula. El hecho de hacer poner todos los bancos, la finalidad misma, tiene que ver no con la sanción punitiva. Es decir, más allá del dinero, de la suma que se haya dado, que yo te diga, colocar aquellos asientos que no tenía el banco, la naturaleza, sin lugar a dudas, es preventiva. No, yo interpreto que quizás la pregunta de Esteban, no lo vamos a interpretar a él, pero podría ir por otro lado. Bueno, en lugar de una suma de dinero te hago construir, no sé, otro monumento a la bandera. No tiene nada que ver con haber dejado a la gente parada en el banco. Me parece que la naturaleza... Acá contesta lugar, Esteban, lo pregunto por si se puede condenar a otras obligaciones que no sean estrictamente las obligaciones contractuales, condenar punitivamente a realizar una publicidad educativa con fines sancionatorios, no preventivos. Y yo creo que eso es más preventivo, pero no sé, es mi opinión. No lo veo como dentro de lo que sería un daño punitivo, pero me parece que... resarcitorio, preventivo o resarcitorio. Si publicas la sentencia, por ejemplo, va a tener a lo mejor esa condena un carácter preventivo o resarcitorio. Resarcitorio en especie. Claro. Sí, me parece No que sé, están las Coti, dos ¿qué pensás? funciones. A ver, Coti. No, yo Bueno, lo mismo que dije al principio, que yo creo que no es una multa civil o una sanción pecuniaria. La idea del daño punitivo es entregarle dinero al consumidor, a una fundación, al destino que querramos, si se modificara la norma o en interpretación de Paula, pero creo que iría, que sí se puede, a los fines de conseguir la tutela preventiva, agregar el mandato preventivo, pero no lo veo dentro de la figura del daño punitivo, porque entiendo que excede el concepto y la naturaleza que tiene, que es una multa civil, una multa económica. Pero sí creo que en los casos donde corresponde, el juez debe ordenar ese mandato preventivo para que realmente no haya un riesgo a la salud, a la vida o a los intereses económicos o a la dignidad del consumidor, en el caso concreto. Está buenísimo. Lo que pasa es que muchas veces tampoco sabemos cuando iniciamos la demanda que es una conducta que se repite, una conducta que sigue vigente, ¿no? En este caso de las sillas creo que está claro. No ganamos nada solamente con que indemnicen a esa persona si la conducta va a seguir. Hay un autor, no me acuerdo quién, que cuando justifica el daño punitivo dice, es como, supongamos un ladrón.
Si yo me limito a hacer que devuelva lo que robó, no lo disuado. Va a volver a robar. Entonces hay que sumar a devolver lo que robaste una sanción para disuadirlo. Así que ahí está como las dos cosas de las que venimos hablando. Devolver lo que robaste, poner las sillas, hacer la rampa y además te voy a aplicar una sanción para que sepas claro, que eso no se hace. Además está la idea de que, bueno, si uno concede daños punitivos, va a generar la industria del juicio. Y yo creo que todo lo contrario, porque va a haber, se van a cumplir más las leyes, más las normas vigentes y no se van a hacer caso omiso como se hacen de determinadas cuestiones que casi en forma burlesca. No puede haber incumplimientos tan notorios y reiterados y seguir dándose. Yo creo que el daño punitivo realmente cumpliría una función disuasiva, pero en la mente de los jueces está el hecho, no de todos obviamente, pero de muchos, que va a generar la industria del juicio y por eso no otorgarlo. No sé vos qué pensás que estás dentro del Poder Judicial, Coti, pero... No, yo comparto lo que vos decís, desde el Poder Judicial hay una renuencia, hay un miedo o rechazo a aplicarlo, no sé si por la falta de claridad en los requisitos, por el destino del consumidor, no sé cuál es la causa, pero ese fantasma de la industria del juicio no existe. Del 2008 a hoy, ningún tribunal está desbarratado, desbordado de causas con fundamento del derecho del consumidor ni causas con pedido de daño punitivo. Y si entramos a verlo, cualquier repertorio de jurisprudencia lo vemos, y además que no hay en todas las jurisdicciones, es más, en muy pocas las hay, juzgados especializados en derecho del consumidor, o juzgados que tengan la competencia exclusiva. Entonces no existe esa idea que originalmente se dijo, ay no, el daño punitivo no, porque va a haber industria de juicio. No hay industria de juicio. Es verdad que yo creo que de a poco, pero estamos hablando del 2008, o sea, ya cuánto tiempo pasó, y los jueces siguen sin aplicarlos, como si no conocieran la norma, o con miedo, o no sé con qué justificativo, pero no veo una industria del juicio con el daño punitivo. Me parece que lo han aplicado, como decían las conclusiones, muy prudentemente, de más, y bueno, creo que es una herramienta clave que debería aplicarse mucho más de lo que se está aplicando, y por montos mucho mayores, más elevados. Buenísimo. Dice Juan, ¿siempre es necesario cuantificarlo en el momento de iniciar la acción? ¿Se podría solicitar la aplicación del rubro dejando al juez la estimación de la cuantía? Yo lo que he visto acá en Córdoba es que cuando se pide así, el tribunal muchas veces a pedido de la contraria o de oficio lo intima para que cumplimente con el requisito que acá pone el 175 de nuestro código, inciso 3, procesal, que requiere la cuantificación de los rubros que se piden. Siempre está en juego eso, la completitud de la demanda, el saber qué rubro y por qué monto, versus el derecho del consumidor a no cuantificarlo. Yo creo que no estaría mal no cuantificarlo, por esto que vos decías, Germán, que muchas veces se necesita de prueba que se diligencia durante el juicio para poder cuantificarlo, pero al menos lo que yo veo es que siempre se termina requiriendo la cuantificación al inicio. Sí, creería que es igual en todos lados, más allá de que solemos estimar un monto sujeto a lo que surja de las probanzas. Me parece que eso es lo mejor. Y en Tucumán tenemos un par de fallos de la Corte que dice que claramente el monto que estima el consumidor, sobre todo con esas aclaraciones, no es un tope para el juzgador, que es quien tiene la potestad y el deber de cuantificar el rubro. Buenísimo. Con una corte así es fácil litigar, Müller. Eso es lo que digo yo. Sí, cualquiera. Claro. O sea, no importa los Tenés jueces de mucha baja suerte. instancia, llegás a la corte y te dicen todo que sí. Tengo casos que tuve que ir 2 veces a la Corte porque no aplicaban daño punitivo. Bueno, pero por lo menos tenés en la cúspide a los mejores. Sí. Sí. Envidiable esa corte. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para preguntar, para opinar. Así lo vamos liberando a Coti, que ya llevamos 1 hora y media. Nos divertimos tanto que no nos damos cuenta. Sí, totalmente. Va pasando el tiempo, sin darnos cuenta. Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación. Me encantó estar con ustedes. Súper interesantes las preguntas. Gracias.
y bueno, a A disposición. nosotros también nos siempre. encantó recibirte, excelente lo tuyo y muy solvente, como siempre. Así que un bueno, placer. obviamente sos siempre bienvenida en Rosario y me imagino que también en Tucumán. Depende. Bueno, un gustazo, Bueno, realmente un gustazo escucharte. igualmente. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto. Bueno, Bueno, gracias, igualmente. Coti. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos Nos vemos vemos. pronto. Adiós. Bueno, chau, chau.